Muy buenos días, mi nombre es Isaac Mendoza, actualmente soy estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Fermín Toro y el día de hoy les vengo a hablar sobre las finanzas públicas. Específicamente el día de hoy les vamos a explicar varios puntos claves para entender las finanzas públicas. Puntos claves como los pueden ser qué es el gasto público, qué son los ingresos públicos y qué es el presupuesto. Verán, lo primero que tenemos que entender es qué es el gasto público. Y el gasto público puede ser definido de una forma muy sencilla o muy básica como a todo aquella cantidad de dinero o de recursos utilizados por parte del Estado para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, el gasto público es toda aquella cantidad de dinero o de recursos materiales, financieros y humanos utilizados por el Estado para la adquisición de bienes y ofrecer servicios públicos. Ahora bien, el gasto público puede ser clasificado siguiendo tres criterios básicos. El primer criterio es el criterio económico, que se encarga de estudiar cómo se gasta el dinero. El segundo criterio es el criterio funcional, que se encarga de estudiar en qué se gasta el dinero. Y el tercer criterio es el criterio orgánico, que se encarga de estudiar quién gasta el dinero. Ahora, el primer criterio, es decir, el criterio económico, que estudia cómo se gasta el dinero, en este criterio encontramos tres tipos de gastos públicos. Los gastos públicos corrientes, los gastos públicos de inversión y los gastos públicos de transferencias o subsidios. Los gastos corrientes son todos aquellos gastos que se realizan para ofrecer determinados servicios públicos. Y los gastos de inversión son todos aquellos gastos empleados por parte del Estado para desarrollar una infraestructura donde se ofrezcan esos servicios públicos. Y luego encontramos las transferencias o subsidios. Las transferencias o subsidios son todos aquellos pagos realizados por parte del Estado a determinadas personas. Generalmente suelen ser personas físicas. Un ejemplo básico o clásico de este tipo de gastos pueden ser las pensiones. Ahora, el segundo criterio, que es el criterio funcional, que estudia quién gasta el dinero, en qué se gasta el dinero. Este criterio lo que busca es estructurar o clasificar el gasto público de una forma más específica, teniendo en cuenta el sector en el que es gastado el dinero. Dicho esto, en este tipo de gastos encontramos los gastos de sanidad, los gastos de educación, de seguridad nacional, los gastos culturales, los gastos de servicios comunitarios, entre muchos otros gastos. Y por último, es decir, el tercer criterio, que es el criterio orgánico, que estudia quién gasta el dinero. Este criterio lo que busca es clasificar el gasto público teniendo en cuenta las entidades del Estado a las que son asignadas esos recursos. Es decir, los clasifica teniendo en cuenta si son entidades pertenecientes a un municipio, a un estado, si son un ministerio, si son una gobernación estatal, entre muchas otras organizaciones pertenecientes al Estado. Ahora, el siguiente punto a tratar es qué son los ingresos públicos. Por ingreso público se puede entender como a todas aquellas cantidades de dinero percibidas por el Estado y cuyo objetivo es la de satisfacer las necesidades del gasto público. Básicamente, el ingreso público es definido o es referido como a todas las cantidades de dinero o de recursos financieros que percibe el Estado. Ciertamente, el ingreso público posee cierta peculiaridad que lo diferencia con los otros tipos de ingresos, como pueden ser los ingresos convencionales. Y es que el ingreso público tiene como único objetivo o como única utilidad la de satisfacer las necesidades financieras del Estado o de alguna institución perteneciente al Estado. Ahora bien, el ingreso público puede ser clasificado de muchas maneras, teniendo en cuenta básicamente a muchos criterios y muchos elementos. Básicamente son criterios como lo pueden ser la regularidad, el periodo de tiempo, así como
la regularidad básicamente. Teniendo en cuenta esto, encontramos ingresos públicos extraordinarios y los ingresos públicos ordinarios. Los ingresos públicos ordinarios son todos aquellos ingresos que el Estado percibe de forma habitual, es decir, son todas aquellas entradas de dinero por parte del Estado que recibe con cierta frecuencia. Y los extraordinarios son todos aquellos entradas de dinero que el Estado percibe, digamos que con muy poca frecuencia o con muy poca regularidad. Luego encontramos los gastos derivados, los ingresos derivados y los ingresos originarios. Básicamente los ingresos originarios son todos aquellos ingresos que el Estado percibe a través de una serie de conjuntos o actividades económicas en las que el propio Estado participa y que le generan cierto margen de beneficio, cierto margen de ganancia. Y los ingresos digamos, derivados, son todos aquellos ingresos que el Estado percibe teniendo en cuenta que éste actúa de forma coactiva sobre los ingresos de otras personas, como las personas físicas o personas jurídicas de características privadas. Básicamente este tipo de ingresos se deben a los impuestos que el Estado establece. Y por último, el último punto a tratar, es ¿qué es el presupuesto? Básicamente el presupuesto se entiende como a toda aquella cantidad de dinero que se estima será necesaria para hacer frente a determinados gastos. Por presupuesto, de una forma muy sencilla, se entiende como a las cantidades de dinero ingresado o egresado que se estima serán necesarios para un determinado periodo de tiempo. Ahora, también hay que entender de que el presupuesto se puede ver como una serie de procesos gerenciales destinados a desarrollar una serie de estrategias financieras acorde para alcanzar determinados objetivos organizacionales. Eso ha sido todo, muchísimas gracias.